Dios y tiene la provisión de Dios. Y muchas desgracias que vemos que suceden en países que no le sirven al Dios vivo, sabemos que son consecuencia de haberle dado la espalda a Dios, ¿verdad? Ahí está una. Gloria a Jesús. Tenemos que saber cuál es la condición del mundo. Y ustedes me van a preguntar, pues, si tenemos que conocer también la condición social. Vamos a comenzar por la condición espiritual. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde provienen las guerras? ¿De dónde provienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten de vuestros miembros. O sea que las guerras provienen del interior de los hombres. No son conflictos políticos que salen de la nada, vienen del interior de los hombres. Nosotros vemos ahora, en estos días hemos visto esos egos de los líderes mundiales disputándose a ver quién tiene más poder. Pues las guerras salen del interior de esos hombres que son los que toman las decisiones. Las maldades que oprimen y arruinan a la gente de hoy han estado presentes desde que los humanos comenzaron a multiplicarse. Jesús dijo que en el fin de los tiempos la maldad, la violencia y las falsas religiones aumentarían. En su sermón apocalíptico de Mateo 24, voy a buscar Mateo 24, él nos dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y vemos cómo eso se está dando hoy en día, ¿verdad? Alrededor de todo el mundo hay terremotos, hay inundaciones, hay hambre, hay pestes y hay guerra. Y ese mundo, bajo esa condición física, social, moral y espiritual, es que nosotros tenemos que llegar con la palabra de salvación. Gloria a Jesús. El mensaje de Jesucristo. También dijo más adelante que el fin sería como los días de Noé. En el versículo 37 dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué estaba sucediendo en los días de Noé? ¿Cómo estaba la gente? Lo vimos la semana pasada, así que lo tienen que tener fresco en la memoria. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, ¿qué se multiplicó junto con los hombres? La maldad. La maldad. La maldad. Y Jehová dijo, no voy a contender con el hombre para siempre. Así que en vez de dejarlo vivir un promedio de 950 años, 925 años que era que estaban viviendo, limitó su día sobre la tierra a 150 años. Esa fue la primera acción de Dios. Ahí les extendió su misericordia, dándoles una oportunidad, porque pudo haberlo exterminado desde ese momento. Sin embargo, Dios siempre da oportunidades y le dio una oportunidad. Y extendió su misericordia. Pero el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, que es el que estamos cubriendo hoy, dice, y vio Jehová. Y nosotros decíamos la semana pasada que los hombres actúan como si Dios no estuviera viendo. Y Dios está viendo, solamente que alarga su misericordia. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Gloria a Dios. La civilización comenzó en la semana pasada, tenemos un mapa más grande, pero lo guardé aquí, en Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir entre ríos. Y nosotros sabemos que el huerto del Edén estaba colocado entre el río Éufrates
y el río Tigris, que existe en la actualidad, y otros dos ríos que desaparecieron. Pero en esa área del Medio Oriente, ahí cerca del Golfo Pérsico, era que estaba ubicado el Edén. Y ese lugar es la cuna de la civilización mundial. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, también aumentó el pecado, el decaimiento moral y la ruina espiritual. Y vio Jehová. Dios está atento, al tanto del estado espiritual de los hombres, aunque ellos no lo vean. Jeremías 32:19 dice: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Todo lo que hagamos, nada de lo que hacemos pasa desapercibido para el Señor. Gloria a Jesús. Cuando Dios interviene, decíamos la semana pasada que Dios permite que los hombres sigan, pero llega un momento en que la maldad llega hasta su trono y Dios interviene. Y pusimos como ejemplo, ¿verdad?, el juicio del SIDA, que vino a detener el desenfreno sexual, moral, de los años 60 y 70 hasta los 80, esos 20 años o 30 años, gloria a Jesús. Y cuando Dios interviene, entonces que viene el llorar y el crujir de dientes. Mientras tanto, los hombres caminan como si Dios no existiera. Y dice aquí que a Dios le duele en su corazón. A Dios le duele ver la obstinación del pecado. Que los hombres insistan en ignorarlo a Él y en vivir de espaldas a Él. Y aunque extiende su misericordia, al final el pecado lo alcanzará. Las consecuencias del pecado lo alcanzarán. Y Dios es tardo para la ira, pero cuando Dios dice juicio, es juicio. Salmo 7. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así que aunque es tardo para la ira, grande en misericordia, cuando Dios dice que va a juicio, no hay quien lo detenga. Solamente un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Un pueblo que se humille delante de Él y se arrepienta. Pero si el hombre sigue esa obstinación de pecar, Dios va a intervenir. Intervino con la generación de Noé. Y va a intervenir con esta generación. Sigue interviniendo. Y Él sigue airado contra el pecado. No lo está pasando por alto. Es que Él tiene otros planes. Gloria a Jesús. El verso 7 dice que Dios determinó enviar juicio, traer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y ese juicio alcanzó no solamente al hombre, ¿verdad?, sino que alcanzó la bestia, el reptil, las aves del cielo, toda la naturaleza que no había pecado, fue arrastrada por el pecado del hombre. Y eso lo vemos en unos capítulos antes, en la caída de Adán, cuando Dios determina juicio contra Adán por su pecado. Le dijo: maldita será la tierra por tu causa. O sea que toda la creación cayó en maldición por causa del pecado del hombre. Toda la creación está bajo maldición. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre comenzó a pasar trabajo para obtener su alimento y la tierra no le responde. Dice que espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverá. Gloria a Jesús. El hombre tuvo que trabajar la tierra para poder comer. Su trabajo empezó arduo y estéril porque tuvo que luchar con las plagas, la sequía, el mal tiempo. Gloria al Señor. Y de la misma manera que el pecado de ese primer hombre alcanzó a toda la naturaleza,
Y el pecado de esta generación de Noé alcanzó a todos los seres animados e inanimados. Gloria al Señor. Asimismo, nuestro pecado tiene consecuencias. El pecado nuestro alcanza a aquellos que nos rodean. Las consecuencias del pecado. Dígame si sí o no. Cuando un miembro de la familia comete un pecado, vienen unas consecuencias terribles y esas consecuencias afectan el matrimonio, afectan el hogar, afectan la familia, afectan la vecindad, afectan el pueblo, afectan hasta la nación. Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Sí. Y toda la tierra sufre por esa maldición del pecado. Pero Dios siempre tiene misericordia y siempre hay un remanente fiel que busca de Dios. En este caso fue Noé. Dice que Noé, hay un pero aquí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Noé tipificó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el arca que construyó el Evangelio de Salvación. En medio de aquella generación tan llena de maldad, cuando los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres y empezaron a salir gigantes sobre la tierra y guerreros, y el mundo vivía en desenfreno, gloria a Jesús, se manifestó la misericordia de Dios por un hombre que buscó a Dios. Así que un hombre puede hacer la diferencia, y usted puede hacer la diferencia donde quiera que se encuentre, en su casa, en su comunidad, en su trabajo. Un hombre que busque a Dios puede hacer la diferencia y traer la misericordia de Dios. Aleluya. Un hombre halló el favor de Dios, y esa gracia de Dios se sigue manifestando a través de Jesucristo. Jesucristo acercó el reino de Dios a los hombres, a rescatarlos por medio de su muerte. Noé, a través de Noé, se rescató la raza humana. No fue todo destruido. Gloria a Jesús. Y a través de Jesucristo trajo rescate, salvación para la humanidad por su muerte. Gloria a Jesús. Todo lo que estaba bajo maldición será restaurado con la llegada de su reino milenial. Nosotros sabemos que cuando Cristo venga, gloria a Jesús, a establecer su reino sobre la faz de la tierra, lo que está bajo maldición será restaurado. Pero mientras su reino físico se establece, hay un reino espiritual que Él vino a establecer, ¿verdad? Sí. Y a nosotros nos toca proclamar la llegada de ese reino. Aleluya. Primeramente en los corazones que se arrepienten. Y luego la manifestación visible. Anunciar esa manifestación visible y gloriosa de su reino. Gloria al Señor. Vamos a Romanos 1. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer este capítulo, parte de este capítulo, que es un tesoro. Gloria a Jesús, que encontramos aquí en la palabra. Gloria a Jesús. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí hay una acusación de inexcusabilidad contra todos los hombres. Que ningún hombre puede decir que no conoce a Dios, porque Dios se manifiesta a sí mismo a través de su propia creación. Dios se manifiesta a través de la creación, no para salvación, porque no es reconociendo a Dios como creador que somos salvos, sino reconociendo a Jesucristo como Salvador que somos salvos. Gloria a Jesús. La creación lleva un mensaje, y el mensaje que lleva la creación es el mensaje de la gloria de Dios. El mensaje de salvación le corresponde a la iglesia llevarlo. No lo va a llevar la creación, no lo van a llevar los ángeles, lo va a llevar la iglesia. Pero la creación lleva el mensaje de la gloria de Dios. Dice aquí que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando los hombres miran el universo, David decía: cuando veo las estrellas, el sol y la luna,
Yo tengo que reconocer que hay algo mayor que yo que creó todo eso. ¿Qué está demandando Dios de los hombres cuando ven todas esas maravillas de la creación? Número uno, que les reconozcan como Dios. Que reconozcan que hay un Dios sencillo. O sea, son requisitos mínimos. Dios no les requiere al hombre natural que le sirva, que se consagre a Él. No, eso es cuando recibe el mensaje de Jesucristo y lo acepta como Salvador. Pero al hombre natural, Dios demanda como mínimo, un requisito mínimo, que cuando mire la creación, reconozca que hay un Dios. Eso es lo menos que puede hacer. Y número dos, que le dé gracias. Pero ¿qué hicieron los hombres? Habiendo conocido a Dios, porque Dios se manifiesta a través de la creación. Habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios. No hicieron ninguna de las dos cosas. Ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La gente ve la creación, la gente ve cómo uno vive, el aire que respiramos, que bueno que ha sido Dios, mas sin embargo, no tienen el mensaje del Evangelio, pero no lo aceptan. O sea que no reconocen a Dios como creador y como salvador. Eso es lo que está pasando ahora mismo. La gente no viene a la iglesia y oyen el mensaje y todo, pero no reconocen que hay un Dios que es el único que nos puede salvar. Y qué triste, hay personas que reconocen a Dios como creador, pero no reconocen que necesitan salvación. Sí, porque ellos dicen que Dios también, que el evangelio es para el borrachón, para el adicto, para la prostituta, para el homosexual, pero que la Biblia dice que por tanto todos los pecados, todos están revestidos de la gloria de Dios. Así que aquí no te puedes salvar, ni San Pedro, ni San Juan, ni Judas Tadeo. Aquí el único que pagó un precio por nosotros fue Jesucristo. Por eso aclaro que este mensaje de la creación, si el hombre lo recibe, hace dos cosas. Uno, reconoce a Dios como creador, y dos, le da gracia. Pero esto no te garantiza la salvación. Porque estás reconociendo a Dios como creador. Pero hay otro mensaje, que es el mensaje que vino a traer Jesucristo, el mensaje de salvación. Reconócelo como creador, pero también lo tiene que reconocer como salvador. Estamos hablando del requisito mínimo que Dios le pone a los hombres. Por lo menos reconozcan que hay un Dios, pero ni eso pudieron hacer. ¿Y qué hicieron? Cuando vieron el sol, las estrellas y la luna y todas estas grandezas que ha hecho Dios, empezaron a buscarle explicaciones, pero explicaciones fuera de Dios. ¿Y dónde las buscaron? Si no las buscaron en Dios, si no le preguntaron a Dios. ¿Dónde buscaron explicaciones? Dentro de ellos mismos. Las buscaron dentro de ellos. Mira que lo dice. Estamos en Romanos 21. Y eso lo convirtieron en dioses. ¿Y eso lo convirtieron? En dioses. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no reconocieron a Dios. Ni le dieron gracias. Porque tú reconoces a Dios y le das gracias porque estás vivo. Gracias por el agua, gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por el sustento. El que no reconoce a Dios no le agradece nada. Sino que se envanecieron. Y aquí fue donde empezó. Aquí en Romanos 1 está relatando lo mismo que vimos en Génesis 6. Aquellos que eran descendientes directos de Noé, aquellos tan pronto se bajaron del arca y se establecieron en el valle de Sinar, se olvidaron de Dios y empezaron a envanecerse, porque ese es el problema del hombre. Cuando no reconoce a Dios, cuando vive de espaldas a Dios, cuando deja de mirar a Dios, se mira a sí mismo. Y dijimos que si los hombres se miran a sí mismos, se ven muy grandes. Porque si tú te miras a ti y miras a Dios, ante la grandeza de Dios, tú te reconoces pequeñito, ¿verdad? Amén. Polvo. Te reconoces polvo. Pero si no miras a Dios y te volteas a mirarte a ti y no tienes ningún punto de comparación, te vas a ver grande. ¿Por qué? Porque el hombre es la corona de la creación.
Porque el hombre está por encima de los seres inanimados, porque el hombre está por encima de las bestias que Dios creó, ¿verdad? Y como corona de la creación, porque Dios lo hizo corona de la creación, pues se siente grande. El dueño y señor del universo. Y ya el señor del universo no es Dios, sino es Él. Y en vez de vivir una vida teocéntrica, empiezan a vivir una vida homocéntrica. Amén. Amén. Donde el hombre es el centro del universo. Y se envanecieron. Y vano quiere decir hueco, tonto, inútil, confundido. Santo. La palabra describe la lógica pervertida y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios ni le muestran ninguna gratitud por sus bendiciones a la humanidad. Mínimo. No te estamos pidiendo que hagas nada, solamente que lo reconozcas y le des gracias. Sencillo. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. En todo lugar donde los hombres se dirigieron cuando comenzaron a multiplicarse, hicieron lo mismo. Negaron al Dios vivo y verdadero y lo sustituyeron con filosofías humanistas, con prácticas esotéricas, prácticas ocultas. Empezaron a buscar en sí mismos, aquí en esta mente, la respuesta a las interrogantes de la creación. De ahí salieron todas esas filosofías, esas herejías. No pudieron ni siquiera reconocerlo como Dios. Quisieron ser tan sabios, dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y un necio es una persona que insiste en sus propios errores. Un necio es uno que no aprende, no es que no sabe, es que no aprende. Porque el que no sabe y aprende es sabio. Pero el que no sabe y no quiere aprender es necio. Porque insiste en su error. O se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ellos poca inteligencia, terco, porfiado, falta de razón. Entonces, en lugar de mirar a Dios, pues se miraron a sí mismos, se sintieron superhéroes. Gloria a Jesús. Ay, Padre. Y buscaron las respuestas en sí mismos. Y comenzaron a especular. Desarrollaron sus propias ideas, sus opiniones. Y de esas ideas que salieron de aquí, que no salieron de Dios, hicieron su derrotero de vida. Empezaron a vivir conforme a lo que pensaban y a lo que sentían. Error del hombre, en el principio, error del hombre, hoy en 2017. Vivir conforme a lo que yo pienso y a lo que yo siento y no a lo que Dios ha decidido, ha designado. El hombre sabio es el que tiene temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor. El hombre sabio conoce a Dios. El hombre sabio reconoce a Dios. El hombre sabio se acerca a Dios. Busca hacer su voluntad. Entonces disfruta de los beneficios, de las delicias y de las bendiciones de andar con Dios. Amén. Amén. Pero se construyeron en el centro del universo el Señor es de su existencia. El pecado había borrado de ellos la imagen de Dios. Entonces tuvieron que buscar otra imagen. Hay una necesidad intrínseca de los hombres. Necesitan algo que adorar. Esa necesidad fue puesta ahí por Dios. Eso no es casualidad. Entonces, como no miraron a Dios y necesitaban algo que adorar y ya no tenían la imagen de Dios, pues buscaron otra imagen. ¿Y qué imagen buscaron adorar? ¿Qué dice aquí? Cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, inmarcesible. Gloria a Jesús. En semejanza de imagen de hombre corruptible. Empezaron a adorar imágenes de hombres, Dios mío. de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de animales que se arrastran y comen pasto. Dígame si eso es necedad. Querían ser tan y tan sabios, que terminaron siendo necios, porque solamente un necio adora a un animal que puede matar.
y lo hace su Dios. Y adora una vaca, a un toro, a una serpiente, a un águila, a un leopardo, a los conejos, hermano, los conejos. Se lo digo una semana antes de Easter para atribularle. Le voy a dañar el domingo desde ahora diciéndole que los conejos no ponen huevos. Estamos buscando todavía eso. ¿Sí? Conejo. Que los conejos no ponen huevos. Y que aparecen en la mitología Dios mío. a los pies de una diosa que se llama Ishtar, que era la diosa de la fertilidad. Y tenía conejos y tenía huevos. Gloria a Jesús, aleluya. Y ese. Alabado sea Dios. 7 días antes para que se le vaya a dañar. Gloria a Jesús para siempre. Nosotros no necesitamos más fiesta que la fiesta que le hacemos a Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios nos llamó a hacerle fiesta. Gloria a Dios. Somos un pueblo de Egipto para que le hiciera fiesta. Alabado sea el Señor. Dios nos hace fiesta. Qué lindo Alabado eres, sea mi el Dios. Señor. Nosotros tenemos que inventarnos fiesta hoy. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Por dónde vamos? Ok. Escogieron el camino de la maldad y se estrellaron. ¿Por qué? Porque no estaban mirando a Dios. Teniendo dentro de ellos una necesidad de adorar, crearon sus propios dioses. Pero Novio nos dice que cómo es posible que el hombre tome un leño, pique la mitad, tome un árbol, pique la mitad, lo haga leña y lo ponga en el fuego para quemarse, para calentarse y para cocinar. Y con la otra mitad del árbol, coge ese leño y haga un ídolo y le diga, tú eres mi Dios. O sea, no salió su Dios del mismo árbol del que salió la leña con la que está cocinando. Hay necedad más grande que la idolatría. Santo. Hay necedad más grande que adorar una vaca que te la puedes comer. Y hacer tu buen churrasco. Y morirte de hambre por adorar un animal que no tiene alma. Un reptil, una serpiente, mira para allá, que con un palo tú la matas. Pero entonces, como dice que en la Semana Santa, hay gente que dice que no se puede comer carne. Yo digo, la carne que ustedes quieran, no me la Mi problema es este porque yo lo busco aquí y no lo encuentro. Yo lo busco aquí y no lo encuentro ese, doctor. ¿Está ahí? No. ¿Segura? Sí. ¿Está segura? Me faltará algún libro. Yo no completa la Biblia. Se te quiere variar donde, Aquí no están. te quiere variar donde que en la Semana Santa no como carne, pero tampoco mi mensaje de gloria, sino que cuatro quizás. Exacto. No he hecho nada. Llorar el viernes y el sábado. Ya Jesucristo es el sacrificio perfecto para que ya no haya más nada. Lo guardamos una semana y pegamos los otros 51. No hicimos nada. Hay que vivir la vida separada, que salgamos para vivir. Mi abuelo me decía, no puedes regar ni con martillo porque te puede salir sangre. Esas son, ¿cómo se llama eso? Supersticiones. Superstición. Ya Cristo hizo esa religión, la cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos que hacer es adorar. Esa imagen que le da para romper la cruz, que fue salvar la luz de Jesucristo. Pero hay gente que también afectaba a eso, ¿sabes? Tú vas a la casa y tienen 20 rosarios. Y allá donde usted vivía en México, allá en México, cuando yo fui a aquella iglesia, había un sacerdote negro, uno blanco, uno rubio, el santo de Hueleyao, el santo del Vistero, el santo del Chubaco, el santo más santo que... ¿Cuáles fueron las consecuencias de darle la espalda a Dios y de no reconocerlo? Dios, 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Consecuencia de haber dejado a Dios, se hicieron necios. Adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y como consecuencia de eso, porque el pecado engendra pecado, dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso sí que está feo. ¿Y por qué el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de quién, de Dios. Satanás no puede destruir a Dios. Y si no puede destruir a Dios, ¿qué va a buscar destruir? La creación de Dios. Su imagen y semejanza. Por eso es que la consecuencia del pecado, de dejar a Dios, de no vivir de espaldas a Dios y de la idolatría, al final, yo dije, pero ¿por qué todos terminan en desenfreno sexual? Porque es la manera de corromper el cuerpo, de destruir el templo de Dios, de destruir la imagen de Dios, de deshonrar la obra de Dios que fue el hombre. Sí, señor. ¿Cómo se destruye el hombre ahora? Bebiendo alcohol, metiéndose droga, sufriendo, porque uno está destruyendo la imagen, porque cada vez que Satanás nos mira a nosotros, que está mirando es la imagen de Dios. Eso que no quiere. A él no le importa más nada, lo que quiere nuestra alma destruirlo. La Biblia dice, no ignores las manipulaciones del diablo, que anda como lobo corriente buscando a quien devorar. Pero para eso él destronó a Satanás, amén, y venció la muerte para darnos vida y vida en abundancia. El que quiera vivir una vida feliz, por eso yo viví una vida de miserable, era un tecato arrastrado, era un alcohólico, bebiendo con, metiéndome droga. Y yo viví una vida infeliz porque no quería reconocer a Dios. Pero el hombre que reconoce a Dios, Dios lo levanta, lo bendice y lo prospera y lo salva. No tiene uno que vivir con la cabeza como el avestruz mirando siempre abajo. No tengo comida, no tengo comida. Hay que salir de esa porquería y entender que Dios lo que quiere es bendecir nuestra vida. Amén. Aleluya. El resultado del extravío del hombre fue la idolatría, la hechicería, el culto a los demonios, las imágenes, dando lugar a la proliferación de religiones a lo largo y ancho del mundo. Y este mapita que está aquí nos da la distribución de las principales religiones del mundo. ¿Cuál es el color que resalta allí a la distancia donde están ustedes? El violeta. ¿Qué otro color resalta? El verde. El verde. Pues déjenme decirles que el violeta representa el cristianismo. Pero no se me pongan muy contentos, porque el cristianismo incluye el catolicismo y las iglesias ortodoxas. Aparentemente, el cristianismo ocupa una tercera parte de la población mundial. Ahora mismo, la población mundial, mientras hablamos, a ver si lo tengo aquí, 7.000 millones. es de 7.510.838.996.78.910. 7.000. Sigue creciendo. Este es el reloj de la población mundial. 7.510.839.839.36.38, me parece 21, Está bien, gracias. sigue creciendo. Millones. 7.500 millones. De 7.500 millones, se supone que una tercera parte son cristianos, ¿verdad? Ajá. De 7.500 millones, debe haber 2.500 millones de cristianos. Pero ¿qué pasa? De esta tercera parte, que es un 33% de cristianos,
que es esta ruedita que está aquí. Lo amarillo es el 33% de cristianos. El círculo completo es toda la humanidad. Amarillos son los cristianos. De los cristianos solamente el 11% es evangélico. Mira eso. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que hay en este mundo, 11 han escuchado el evangelio. Y hay 89 que no. Y esas 11 le tienen que predicar a las otras 89. Padres. Ok, 11% evangélicos en el mundo, con todos los grandes avivamientos que se han dado. La segunda religión, el segundo color que predomina aquí es el verde. ¿Qué religión es esa? El Islam. El Islam. Está fuerte. Y está fuerte. El Islam es la religión más joven. Estas religiones que están acá son de la época antes de Cristo. Comenzaron. El Islam empezó los otros días. El Islam comenzó en el siglo 7 después de Cristo. Cuando un profeta llamado Mahoma recibió la visita del ángel Gabriel. Cuidado con los ángeles. Sabemos que los ángeles son mensajeros de Dios. Pero el ángel Gabriel visitó a Mahoma y le dictó el Corán. Que el Corán no solamente incluye la ley de Dios y las reglas para la religión musulmana, sino que le dictó, como Dios le dictó a Moisés la creación, así como que está en el Pentateuco, Dios le dictó a Moisés. Así mismo ese ángel Gabriel se lo dictó a Mahoma. Y le dijo que habían unos escritos previos, que los consultara, porque lo que él estaba dando era la confirmación de esos escritos previos. Esos escritos previos eran la Sagrada Escritura, el Pentateuco. Pero ¿qué pasa? Cuando usted los compara, el Corán contradice al Pentateuco. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la base? ¿Por qué moros y cristianos no se llevan? Usted lo sabe. Porque Mahoma es descendiente de Ismael. Y hay una promesa para Abraham. Y el hijo de la promesa, el que heredó la promesa, se llama Isaac. Y de la descendencia de Isaac salió el pueblo de Dios. Y Dios le dio a su pueblo esta tierra de Canaán, la tierra que se están peleando. Pero viene el ángel Gabriel y le dice a Mahoma que no, que el hijo de la promesa es Ismael. Y como ellos son, que el verdadero hijo de la promesa es Ismael, porque fue el primogénito. Y ellos están reclamando lo que creen que en derecho les pertenece. Y por eso hasta la muerte van a reclamar la tierra de Palestina. Y por eso son las guerras en el Medio Oriente. Porque vino un ángel y contradijo la palabra que Dios le dio a Abraham. Amén. Amén. Ay, Jehová. 1.800 millones de seguidores. La religión más joven del mundo. La que empezó después de Cristo en el siglo 7. Tiene 1.800. Mira, le está pisando los pasos al catolicismo, a los cristianos, a los evangélicos. ¿Cuánto es? 33% de 25. El catolicismo fue en el siglo IV. 33% de 25, ¿cuánto es? 1800. Lo tengo que sacar porque si son
833,000 cristianos. 833,000 cristianos versus 23,000 millones de cristianos. Mientras 1.800 millones de musulmanes. Y si es la religión más joven y tiene tantos seguidores que le pisa los pies ya al cristianismo, unidos catolicismo, ortodoxo y evangélico, ¿qué quiere decir? Que están avanzando, que se están moviendo rápido. Y la clase de hoy nos habla de una premura de predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque estas religiones tienen arropadas al mundo que Dios nos envió a evangelizar, a ganarnos para Él. Gloria a Jesús. Y si la iglesia se estanca, esto sigue avanzando. Miren por dónde van: Malasia, Indonesia. ¿Qué hacen ellos allí? ¿Cómo llegaron? Si ellos salieron de aquí, son hijos de Ismael, pues son semitas. Salieron de Arabia, han conquistado casi la mitad de África ya. Si no la mitad, porque África es un cono y se puede decir que la mitad de África. Y estuve leyendo en estos días que aquí no se ven puntos musulmanes, en América hay musulmanes. Lo que pasa es que se habla de la religión predominante. De cómo están entrando a América, mire, están entrando por aquí. Entran por Brasil, pasan a Venezuela para de ahí alcanzar toda América. Esos son los yihadistas. Porque dentro de los musulmanes hay varios grupos, están los yihadistas y están los chiitas. Los yihadistas están entrando por Sudamérica. Primero, porque si fue cuna del Evangelio, es un punto estratégico para el ataque de los enemigos del Evangelio. Segundo, nosotros tenemos que estar pendientes de las noticias, a las señales de los tiempos, porque ellas nos están diciendo que la venida de Cristo se acerca. Y según se van moviendo las naciones, nosotros sabemos lo que pasaría con Israel y por tanto con la iglesia. Esta guerra en Siria. Siria está aquí, qué pena que esté tan chiquito. Hay una guerra civil en Siria. Los musulmanes de Siria, que son contrarios al gobierno, que es que son chiitas, están huyendo. ¿Por dónde huyen? Huyen por Turquía. De Turquía pasan a Grecia, cruzan Europa y su meta es llegar a Inglaterra. Se está llenando de musulmanes por los conflictos bélicos que hay aquí. Porque de aquí están huyendo para Europa. Y así están alcanzando esas tierras. Europa. Toda Europa, mira, Europa es violeta. Pero ahora mismo Europa tiene una rayita y esas rayitas son grises. Son los países, el color gris son los países que no tienen religión. Sé que hay mucha gente en esos países que son ateos. Está dividido entre cristianos y ateos. Otras religiones, la religión hindú, tiene el 13%. Todavía hay más hindú que evangélicos. Gloria a Jesús. El hinduismo, originado 1500 años antes de Cristo, con más de 1000 dioses y diosas. Tiene más de 870 millones de seguidores, tiene más que cristianos. Y se están establecidos en Asia Menor, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Malasia y Pakistán. La otra es el budismo, que está al lado con 6%. Budismo, gloria al Señor, es la religión de China. Los chinos son budistas, allá están todos esos países que son mongoles, de origen mongol, todo eso tienen como su religión el budismo. Usted dirá, ¿para qué
necesitamos esto. Como preguntaban, ¿para qué necesito las matemáticas si yo voy a ser enfermera? Pues nosotros necesitamos saber todo esto, porque si somos enviados a evangelizar a las naciones, tenemos que conocer las naciones. Claro. Tenemos que conocer lo que se mueve allí. ¿Cuál es la condición espiritual de esas naciones? Y tenemos que saber por qué naciones orar. En específico, decirle al Señor dónde necesitamos que Él intervenga urgentemente. Las otras religiones son las religiones chinas, como el confucianismo, el taoísmo y el sintoísmo. Son creencias politeístas influenciadas por el budismo. El sintoísmo, que es la religión, sintoísmo, que es la religión de Japón, es el culto a la naturaleza, al emperador, a la limpieza. Y tiene más de 100 millones de seguidores de la población de Japón. Al rechazar la verdad, los hombres no solamente adoraron animales y cosas inanimadas, sino que quedan presos de sistemas opresores que los obligan a honrar y adorar a los gobernantes, creyendo que los gobernantes, como los emperadores antiguos, eran dioses. A hombres, como se honra y venera a un hombre como el Papa, que se cree que es infalible, que es un representante de Dios en la tierra. Cuando el único intercesor entre Dios y los hombres, el único intermediario se llama Jesucristo. Y ha dejado su Espíritu Santo en la tierra para dirigir la iglesia. Es el Espíritu Santo Dios el que dirige a la iglesia. No es un hombre. Y Jesucristo no se ve en toda la Escritura la designación de Pedro como el líder máximo de la iglesia, ni sus sucesores, ni que su nombre iba a ser perpetuado por las generaciones, no. Gloria a Jesús. Actualmente hay otros tipos de idolatría. Quizás no se adoran imágenes de yeso o de madera, pero se adoran las personalidades, se adoran las celebridades, se adoran líderes políticos, se adora el dinero, se adoran muchas cosas, se adora el cuerpo. Hay un culto al cuerpo terrible. Sí. Gloria a Jesús. Eso viene de los griegos. Queriendo honrar su cuerpo, lo que hacen es deshonrar su cuerpo. Gloria a Jesús. Y ahí va la tercera, que no está en la clase, pero que está aquí. Porque dice que cómo deshonraron su cuerpo. Cómo tú matas, tú exterminas, tú dañas la creación de Dios que está reflejada en el cuerpo del hombre. Dice la Biblia que Dios los creó, que Dios cuando creó al hombre, varón y hembra, los hizo. Varón y hembra los creó, ¿verdad? Así es. Y dice el versículo 26 que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural y el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Dice la Biblia que se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y eso se llama homosexualismo y lesbianismo. Y ustedes saben, porque lo han leído y lo han estudiado, que esas religiones paganas, que tenían dioses, miles de dioses, y que tenían sus cultos terminaban en orgías. Y uno se pregunta, ¿y por qué al final terminan siempre en sexo? ¿Por qué no adoran a sus dioses y ya? Primero porque el pecado engendra pecado, y segundo porque ahí lo ven. La naturaleza misma de Dios. Dice que es contra naturaleza. O sea, son conductas que van en contra de la naturaleza creada por Dios. Y la manera de destruir la naturaleza creada por Dios es de esta manera. Ir en contra de Dios. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, porque hay consecuencia para el pecado. El desafío de la obra misionera es conocer y estar preparado para enfrentarse a todas estas fuerzas contrarias
que son mayoría, que existen en el mundo, y rescatar esas almas cautivas para llevarlas a la libertad que hay en Cristo Jesús. Yo puse otro diagramita aquí. Como Dios es trino, también aquí hay una base trina. Las bases teóricas de las religiones son tres. Están las monoteístas, como el catolicismo, el evangelismo y el judaísmo, que son las que creen en un solo Dios. Están las politeístas, obviamente. Gloria a Jesús. Que son las orientales, sí. El hinduismo, el budismo, las religiones tradicionales, confucianismo, taoísmo, shintoísmo, todos esos ismos que dijimos que están aquí en Oriente. Y están las que responden a fenómenos religiosos particulares, como el ocultismo, la santería, el esoterismo, los yoruba y el mexicayotl, que lo leo, mexicayotl. Gloria a Jesús. ¿Qué pasa? Yo dije, mira qué coincidencia. Son tres bases teóricas para las religiones. Y la semana pasada nosotros estudiamos cómo se dividieron, cómo se crearon las naciones, cómo se originaron las naciones a partir de los hijos de Noé. Y dijimos que los hijos de Sem, los semitas, se fueron hasta esta área, ¿verdad? Y de ahí salieron las religiones las religiones monoteístas. Los descendientes de Cam se fueron a esta área de acá, ¿verdad? Se movieron hacia acá y de ahí salieron del África, pues salieron los yoruba, el ocultismo, la santería, todas esas cosas. Y dije, tendrá que ver con los descendientes de Cam, de los descendientes de Sem, el monoteísmo. Sem es el primogénito de Noé, y de él porque salió Abraham y de ahí Jesucristo. Y los descendientes de Jafet se fueron hacia acá, a las religiones orientales. Y dije, mira qué cosa. Así mismo como se distribuyeron, así mismo fueron creando sus religiones. Y los que se quedaron con la religión monoteísta fueron los hijos de Sem, los semitas, árabes y judíos, hijos de Isaac e hijos de Ismael. Gloria al Señor. Y de ahí nosotros recibimos el Evangelio. Pero ¿por quiénes fuimos colonizados? Lo dimos también la semana pasada. Mire, por esta gente, por los mongoles, que fueron los que cruzaron para acá y poblaron esta parte de América, empezaron a poblar América. Pero ¿qué pasa? Entonces vinieron los españoles que traían la religión monoteísta y brincaron acá. Pero nos trajeron el monoteísmo. Nosotros teníamos ya, nosotros me refiero a los aborígenes de América, a los indios americanos, tenían esta base que era la base oriental. Los españoles trajeron el monoteísmo, pero también trajeron a los africanos, que nos trajeron las religiones ocultas. O sea que las recibimos las tres. ¿O esa mezcla que nosotros tenemos de raza? Recibimos las tres. Eso mismo. Tenemos un berenjenal. Ay, Gloria al Señor. Qué curioso, ¿verdad? Los americanos recibimos las tres, porque estos se han quedado en su religión, pero nosotros nos mezclamos. Nos trajeron el ocultismo de África, el catolicismo de monoteísta de España y Portugal, y la religión de los indígenas. Por eso España, sí. De España, o sea, que más adoptaron queriendo ganarse a otras, adoptaron de esos dioses y le pusieron nombres de santos. Ese fue el berenjenal que se produjo. Porque en realidad son monoteístas que tienen un solo Dios.
En realidad eran monoteístas, pero aquellos eran politeístas y los otros eran esotéricos, y ahí hicimos una mezcla bien chévere. Tenemos 3 razas, 3 culturas, tenemos 3 orígenes de religiones diferentes. Y hay que tener cuidado Ese es el latino. con el Papa Francisco, porque se hizo el año pasado, lo escuché, se hizo un estudio porque él tiene la vista puesta en la iglesia pentecostal, porque nosotros somos 800 millones de pentecostales en Latinoamérica. En total, la gente cuando se convierte sale del catolicismo y se van a la iglesia pentecostal. Entonces dice que el Papa Francisco no tiene la vista puesta en las iglesias históricas, estas de adventistas o cristianas, en las históricas él no tiene puesta la vista. Él tiene puesta la vista en la iglesia pentecostal. Allá en Italia, en Roma, él se metió en la iglesia pentecostal, pidiéndole perdón a los pentecostales, y ha prohibido a los católicos, que a nosotros nos llamaban herejes, pues ya él tiene prohibido en la iglesia católica llamarnos a nosotros herejes. Cuando lo digan a mi familia, que no le ha llegado la noticia. Es demasiado de bueno, ¿verdad? Se oye De eso. hecho, él le dio un regaño a un Qué lindo se oye. de Latinoamérica, no me acuerdo dónde fue, de eso, porque él continuaba tratando mal a los protestantes, como ellos nos dicen, o los hermanos separados, los caballos dicen los hermanos separados. Oh, qué bien. No, pero que yo digo que no dicen hermanos separados a ellos, sino que se separaron fueron ellos. Pero le dio un regaño a ese cura por continuar, porque él había dicho que tenían que dejar de estar diciendo a los pentecostales herejes, pero eso, hermano, detrás de ese cura no es nada pentecostal. Ay, bendito, claro. No es nada bueno lo que trae. La iglesia pentecostal tiene que abrir los ojos, que ese Señor tiene la vida puesta. Y no solamente. Bueno, es que detrás de eso viene el ecumenismo, que los mismos pentecostales le van a decir nuestros hermanos católicos. El ecumenismo viene por ahí. Viene por ahí, no es él solamente, es el anticristo. El anticristo. Es el anticristo el que tiene la mirada puesta en los cristianos. Eso es todo. Eso es todo. Romanos 10:11. Sea ese o sea el que venga o el que pasó o todo. Romanos 10. Gloria. Romanos 10:11. ¿A dónde tenemos que llevarlos en todas? A estas almas cautivas tenemos que llevarlas a la libertad que hay en Cristo Jesús. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No importa qué religión están practicando, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque para el Señor no hay diferencia. No hay diferencia entre hindú y budista y chiita o evangélico. Para el Señor no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre musulmán y budista. No hay diferencia entre católico o hindú. No, para él no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la promesa. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a todas esas personas que no les ha alumbrado el Evangelio de Jesucristo, que son la mayoría, que son 2/3 partes de la tierra. Más de 2/3 partes, porque si nosotros somos el 11% solamente, es el 89% de la humanidad. Ese es el mensaje que hay que llevarle, que si invocan el nombre del Señor serán salvos. Ahora hay un problema. ¿Cómo van a invocar? Dice aquí el versículo 14. ¿Cómo van a invocar a alguien en el que no han creído? Tienen que invocar, ¿verdad? Y tú no vas a invocar el nombre
de alguien en el que tú no has creído. Ok. ¿Y cómo vas a creer? Escuchando. Si lo has escuchado, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque la fe, creer. Viene por el oído. Vamos a poner aquí creer. La fe que es creer, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer si no han oído? Primero tienen que oír de Dios para poder creer en Él. Y si creen, entonces invocarlo y entonces ser salvos. Aquí llegan a la salvación. Ok. Pero hay otro problema. ¿Viste? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Alguien tiene que ir. Aquí no es que la naturaleza cuenta la gloria de Jehová. Yo le dije que el mensaje de la naturaleza era para que reconozcan a Dios como creador, para que lo reciban como salvador. Tiene que ir alguien a predicarlo. Porque si la naturaleza predicara salvación, nosotros estaríamos de vacaciones. Y Jesucristo nos hubiera dicho, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Este mensaje que es para salvación no le toca a la naturaleza. Jesucristo designó a la iglesia para ir a predicar ese evangelio. Aleluya. ¿Cómo irán Ay, Padre. si no hay quien les predique? Ay, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Aleluya. O sea que alguien los tiene que enviar. Exacto. Esto no es de que yo cojo la maleta y me voy. No, hay que enviarlo. Ya hay que prepararle. Aquí hay un Hay que secreto. prepararlo. Ajá. Hay que unirlo. Aquí hay un secreto. Hay que enviarlo. Viene. Tiene que ser enviado. Tiene que ser enviado. ¿Y quién envía? Dios. La iglesia. Envía a Dios, envía el Espíritu Santo de Dios. La obra misionera no comienza con el hombre, no comienza aquí. La obra misionera comienza en la mente y el corazón De Dios. La obra misionera comienza en la mente y el corazón de Dios. Y usted ve, entonces, ¿qué hago, hermana? No voy. No enviamos a nadie para que prediquen y para que les oigan y para que crean y invoquen y sean salvos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Y tantos. ¿Qué hacemos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? La obra misionera no es un ministerio de hombres ni es una empresa humana. Hay un orden establecido ahí. Dios ese es el que envía. Por eso Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia ora. Eso nada más, hermana Merian. Eso es lo único que vamos a hacer, orar. Jesucristo dijo, rogar al Señor de la mies, que sea Él el que envíe los obreros a su mies. Las misiones se originan no en la mente del hombre, ni son por voluntad de hombre. No se deciden en una oficina, ni se organizan en un concilio. Empiezan con una iglesia que ora. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia ora. ¿Cómo Dios responde? Enviando gente, llamando predicadores y misioneros. Los creyentes proveen los medios económicos para sostener esas misiones. Primero oran. Como respuesta a la oración, Dios envía. Eso fue lo que dijo. Rogad para que Dios envíe obreros a su mies. Nosotros rogamos, Dios envía misioneros. La iglesia provee los medios para sostener esas misiones, ¿verdad? Entonces,
es que los cuerpos administrativos coordinan. Aquí es donde entran los hombres. A coordinar este trabajo de enviar a los misioneros a la mies. Amén. Amén. Si no estamos de acuerdo, pues aquí lo dice. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Si no estamos de acuerdo, no importa, porque así lo dice. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. No somos nosotros los que tomamos la decisión. Es Él el que dirige las misiones en el mundo a través de su Espíritu Santo. Amén. Tampoco es de irnos a hacerlo a lo loco, porque no había respaldo de Dios, ¿verdad que no? La iglesia ora, la iglesia provee. Dios levanta, Dios envía, nosotros organizamos. Esa parte organizativa, administrativa, sí le toca entonces a la iglesia. Ahora, ¿cómo comenzó a esparcirse ese evangelio? ¿Dónde comenzó esa semilla del evangelio? Para alcanzar a este pobrecito 11% que hemos alcanzado. Comenzó con unos discípulos, ¿verdad? Con unos 120 que estaban encerrados en un aposento alto. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Orando. No lo digas sin miedo, no lo digas con miedo. No le estamos dando la importancia que tiene la oración. Ellos no hacían otra cosa, lo que hacían era orar. 120 orando. Como respuesta, Dios derramó su Espíritu Santo sobre ellos y los llenó de poder. Y después que los llenó de poder, entonces los envió a las naciones, ¿verdad? Así es. Y así se inició el primer gran avivamiento, que produjo una primera gran cosecha de almas, que se extendió, como ustedes saben, por todo el mundo. Durante el siglo pasado nosotros vivimos en nuestro país, se dio en América, se dio a nivel mundial, pero en el siglo pasado se dieron aquí 3 grandes avivamientos, ¿verdad? Unos a principios de siglo, en el 16, otros en el año 33, otros a mediados, un poquito de 70, 80 por ahí. 3 grandes avivamientos. En ese último avivamiento que nos queda más cerca y del que nosotros sentimos que fuimos parte, vimos como de Puerto Rico salieron misioneros a predicar a América y al mundo, ¿verdad? A llevar este evangelio por todas partes. Gloria al Señor. Y vimos una gran cosecha de almas y vimos levantarse en ese siglo pasado una iglesia poderosa, ¿verdad? Dice el expositor, y yo estoy de acuerdo que de momento vienen unos avivamientos y de momento la gente vuelve y se enfría. Y Dios tiene que traer otro avivamiento para que haya más cosecha de almas y para que esta llama no muera, para que esta semilla se siga extendiendo. ¿Qué pasa? Que eso fue en el siglo pasado y nosotros no podemos vivir de glorias pasadas. ¿Qué pasa en este siglo? Ya llevamos 17 años de este siglo, más 20 años del avivamiento anterior. Ya llevamos 37 años sin ver un grande avivamiento. Y vimos que comenzó, la expansión del evangelio comenzó con un avivamiento que se dio en Jerusalén. Pues entonces, ¿qué necesitamos nosotros? La iglesia necesita un avivamiento. Nosotros tenemos que orar al Señor de la mies para que traiga un avivamiento. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El mundo necesita una iglesia que ore. El mundo necesita, para que se dé ese avivamiento, una iglesia que ore. Si la iglesia no ora, no hay respuesta de Dios. Una iglesia que ore, una iglesia llena del Espíritu Santo. Y necesitamos dejar de una vez y por todas de predicar un evangelio genérico. Gloria a Jesús. Un evangelio que entretenga, pero que no transforme. Tenemos que llevar la palabra, que el que la oiga crea. Que el que crea invoque a Dios y sea salvo. Y por su sangre sea transformada. Aleluya. Tenemos que orar. Tenemos que procurar ser llenos de su poder. Y tenemos que predicar la palabra, el mensaje de Dios como está escrito, como Cristo lo dijo. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro trabajo es acercar los hombres al reino de los cielos y el reino de los cielos a los hombres. Amén.
queremos ver ese mapa pintado de violeta, ¿verdad? No dejemos que se pinte de verde, como se está pintando. Ellos están avanzando con una convicción, están claros y no están divididos. Bueno, están divididos por los territorios. No puedo decir que no están divididos. Pero en su creencia están avanzando. O sea, lo que tienen en su mente es tener más adeptos. Y por eso van con esa prisa, conquistando naciones. Nosotros tenemos la verdad que hace libre al hombre. Nosotros deberíamos ser nosotros esa mancha que se está corriendo rápidamente por el mundo. Amén. Amén. ¿Usted considera que 11 millones es muy poco para cuántos años? Sí. Muchos años. Es vergonzoso, yo diría, para ver un 21% del islamismo en el mundo. Nosotros le llevábamos 7 siglos de ventaja. De las últimas clases que yo di en el colegio, yo le traje a los estudiantes de información que ellos decidieron invadir Sudamérica, eso hace años, y pusieron su sede en Venezuela, y de ahí para allá lo han logrado, y de eso fue un par de años nada más, ¿verdad? Que yo lo di en la clase. O sea que en menos de 15 años ya ellos están allá adentro. Estamos viendo con velocidad. Van a las Y millas. la iglesia no puede Y estar dijeron dormida. que se iban a... Exacto. Ellos se están preparan, moviendo, ellos se preparan, están yendo. Nosotros estamos sentando, esperando que el Señor traiga la salud. Económicamente se ayudan para que ellos se muevan. Y tienen los recursos porque tienen el petróleo. Tienen los recursos económicos porque tienen el petróleo, pero nosotros tenemos el Dios Todopoderoso. Eso es, El que va aleluya. a proveer. Si nosotros oramos y nosotros rogamos para que envíe misioneros, envíe obreros a su bien, Él va a proveer. Amén. Amén. Nosotros oramos para que Él sacuda a la iglesia y venga ese avivamiento, pero tenemos que orar. La iglesia tiene que dejar de entretener a la gente y ponerse a buscar de Dios. Nos estamos entreteniendo entre nosotros mismos Y estamos peleando. bien chilling y estamos divididos y así no vamos a conquistar los reinos para Cristo, las naciones para Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. ¡Santo!